que Excel haga automáticamente este cálculo, ¿sí? O que haga automáticamente este conteo. ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando la función contar. Sí, como ven acá en la parte superior, aquí en las fórmulas, estoy aplicando la función contar sí. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esta función lo que va a hacer es, en base a un cierto grupo de datos, evaluar una condición que yo le imponga o que yo le muestre, ¿sí? Por ejemplo, miren, yo voy a pedirle, acá lo voy a hacer como ejemplo, que la función, póngalo igual, contar punto sí, que esa es la forma de la fórmula. Abro paréntesis y ustedes pueden ver acá que me da rango, punto y coma, criterio. Entonces, en el rango yo voy a incluir el grupo de valores que yo quiero analizar. Por ejemplo, si yo quiero analizar todo este grupo de datos de aquí, entonces yo selecciono todo ese grupo de datos. ¿Cómo me está indicando la fórmula? Si ustedes se fijan en el Excel, les va a ir indicando cuál es el siguiente punto a tomar en cuenta. Les dice separado de punto y coma y se resalta la parte de criterio. Entonces, yo al criterio tengo que identificar qué es lo que yo estoy buscando. Tomen en cuenta acá, cuando yo estoy hablando de criterio o de un parámetro en específico, yo tengo que incluirlo esto entre comillas. Sí, entonces, entre comillas, yo voy a ubicar el criterio que yo estoy buscando. Por ejemplo, si yo quisiera que me cuente cuántas letras A, B, C, D o lo que sea que yo esté buscando, le pondría, por ejemplo, yo quiero que me cuente cuántas letras B tengo entre todo ese grupo de datos. Bueno, y le doy enter. Entonces me debería devolver como dato 1, porque solamente hay una letra B. Ahora, si yo modifico, por ejemplo, pongo otra B por acá, ven que ya se cambió acá 2. Si yo pongo, por ejemplo, otra B, debería ser 3. Y así, si yo voy modificando todo esto, ven que va contando. Sí, va contando las letras B que yo tendría ahí. Obviamente porque yo le estoy asignando ese parámetro específico de la letra B. Yo Profe, puedo dime, esto se puede hacer ¿en en dónde? el celular, en el Les, celular. les había indicado que los parámetros o las funciones que maneja el celular son sumamente limitadas en la gran mayoría. Pero esta no es una función complicada, entonces yo supongo que sí. La verdad no lo he probado en el celular si esta función funciona, pero podrían irlo probando, ¿sí? Y creo que sería prudente que te sientes en un escritorio y atiendas como deberías a la clase. Entonces, vamos a seguir evaluando esto. Entonces, ahora, por ejemplo, miren ahí, ¿qué es lo que yo hice? Yo hice una evaluación para un solo parámetro, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso que yo necesite que cumpla más parámetros? Por ejemplo, que yo no quiera que solo me cuenten las letras, la letra B, por ejemplo. Si yo quisiera que me cuente también la letra C o la letra D también. Entonces, en ese caso, yo voy a tener una pequeña variación de la función. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Si ustedes se fijan, normalmente cuando yo pongo igual y empiezo a escribir cualquier función, me va a dar una lista de sugerencias de cuáles son las que iniciarían de la misma manera. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la contar. Aquí, por ejemplo, nos dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene mismos números. Entonces, aquí es simplemente lo que es una función más simple que la que les mostré, porque la función contar sí es como una condición. Esta es como una condición más básica, esta es como una condición un poquito más establecida. Y la que les voy a mostrar acá, esta de contar sí conjunto, aquí lo que voy a tener es la posibilidad de añadir varias posibilidades. Sí, voy a tener la posibilidad de añadir varias posibilidades. ¿Cuáles son estas posibilidades que yo, por ejemplo, podría ir añadiendo? Como les decía, añado el rango, ¿sí? A ver.
aquí añado el rango o los valores que yo necesito calcular y tendría la posibilidad de ir añadiendo ciertas condiciones. Entonces, miren qué es lo que voy a hacer acá. Como si ustedes se dieron cuenta, aquí esto está separado por corchetes, o si quieren verlo solamente con punto y coma, miren. Entonces, ¿cómo está? Rango criterios 1, punto y coma, el primer criterio. Entonces, aquí tendría que añadir el primer criterio. Por ejemplo, yo al primer criterio le dije que me cuente las letras, digamos que me cuente las letras C, por ejemplo, en este caso. Si pongo punto y coma, pueden observar aquí que se me añade el siguiente criterio. Entonces, perdón, el rango de criterios. Entonces, yo debería, si quieren, seleccionar el mismo grupo de valores. A ver aquí. El mismo grupo de valores. Separo con punto y coma y pongo el otro criterio que yo necesito analizar, que por ejemplo les había dicho que sean, por ejemplo, las letras D. Y aquí podría seguir añadiendo todos los criterios y rangos, bueno, los valores y los criterios que yo necesitaría. En este caso solamente les voy a poner dos, pero aquí podría seguir añadiendo más condiciones. Y al cerrar el paréntesis ya va a ser el conteo. Sí. A ver aquí qué pasó, ¿por qué me cuenta cero? Debería contarme dos aquí, no sé qué pasó. Déjenme le reviso esto, no sé. Indicarles la aplicación a lo que teníamos en la tabla de acá. Sí. Recuerden que ya les había pedido que hagamos el conteo de las notas, entonces, si yo aplico la función que está acá en el rango de 0 a 4, pues me va a hacer el conteo entre todas estas cuantas. Yo tengo que cumplen este valor. Entonces, como ven acá, yo le pongo contar sí y el rango de los valores a los cuales yo estoy haciendo el análisis, que es de todo este grupo de acá. Y le pongo punto y coma, abro comillas y dentro de las comillas añado la condición que yo necesito que analice. En este caso van a ser notas menores o iguales a 4. ¿Sí? Si por ejemplo acá solamente le pongo menores, me debería devolver un valor de 0, porque 4 no cumple esta condición que solamente es menor. Pero si le pongo el igual, entonces ya está cumpliendo el valor. Ahora, para un rango entre 5 y 7, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Miren acá. Como ya tengo la condición es que sean mayores que 5, pero menores que 7, ya tengo otra condición. Tengo dos condiciones que se aplicarían acá. Entonces, para eso tengo que aplicar la función que les decía, contar si conjunto. Eso quiere decir que ya voy a tener dos condiciones. Sí, dos condiciones. Entonces, lo que voy a hacer es añadir las dos condiciones. Como les dije, contar si conjunto, entonces esto implica que voy a poder añadir más de una condición. Entonces, selecciono el grupo de valores a los cuales voy a analizar, añado su condición, y en este caso deberían ser mayores o iguales que 5 y menores o iguales que 7. Si tuviese otra condición más, pues los iría añadiendo a continuación, separados de punto y coma, ¿sí? Primero tomen en cuenta el orden. El grupo de valores a analizar y la condición, entre comillas, ¿sí? Y la condición, entre comillas, ¿sí? Y bueno, de ahí acá tendría la otra posibilidad, que era entre 8 y 10. Entonces acá tendría que sean mayores o iguales que 8 y menores o iguales que 10. Entonces, si quieren, lo comprueban. Bueno, ya de hecho lo habíamos hecho el conteo manualmente y vemos que coinciden acá. Ahora, hay otra posibilidad que yo lo pueda hacer, como les decía, yo puedo hacer esto cada vez más automatizado, que no tenga la necesidad de poner acá en la programación un valor fijo, sino simplemente yo puedo hacer acá referencia a una celda específica, ¿sí? Yo puedo hacer eso. Entonces, la intención de aplicar Excel es, en un principio,
automatizar estos cálculos. ¿Sí? Automatizar estos cálculos. Es decir, que yo puedo añadir celdas que hagan referencia a estos valores como límites y que el conteo simplemente los hago referencia a eso. Entonces también se puede dar esa posibilidad. Entonces, vamos a ver si les hago de esa manera. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner acá, quiero notas entre 0 y 4. Para esto voy a hacerles exactamente algo muy parecido. Y vamos a ver cómo podemos ir automatizando un poco más de esto. Acá serían notas entre 5 y 7. A ver, aquí quiero solamente un número, no quiero fecha. Y acá notas entre 8 y 10. Entonces, les estoy poniendo como les dije, los límites acá para yo poder automatizarlos. Entonces, yo puedo hacer referencia a celdas y no simplemente a valores. Entonces, en esta programación de acá, por ejemplo, yo le podría poner que sea menor o igual a qué celda sería la de acá. ¿Sí? Entonces acá tengo que sean menores o iguales que 4. Entonces me va a dar de la misma manera los respectivos conteos y así sucesivamente. ¿Sí? A ver, ya. Sí, a ver, déjenme revisar cuál es el problema acá. Bueno, entonces, esto justamente yo lo que podría hacer es de la misma manera irlo un poco automatizando también. Sí, un poco automatizando. Y normalmente la intención de hacer esto es que si yo uso más datos, pues simplemente lo que puedo hacer es aumentar más cosas. Si me entienden la idea, puedo aumentar más cosas. Entonces, mientras yo siga aumentando más datos, pues podría irlo, automatizando, como les decía. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un grupo de 20 datos, en los cuales, bueno, los nombres igual los podría ir poniendo automáticamente que se genere así. Aquí los nombres no me interesan mucho. Y aquí los valores, pues, los podría tomar cualquiera, ¿no? Y bueno, lo que tendría que hacer es ir modificando esta parte debido a que extendí el rango, ¿no? Entonces tendría que modificar en todos estos el rango de los valores a contar. ¿Qué es lo que yo debería comprobar para que sepa que el cálculo esté correcto? Es que, a ver, la forma que yo comprobaría que el cálculo esté correcto es que al sumar los tres parámetros me dé exactamente los 20 datos que yo estoy tomando. Entonces, bueno, una de las formas que yo puedo hacer es extender o puedo modificar acá los rangos de valores. Entonces, miren acá, como les decía, 5 y 8 nos da 3 y 7, 20. Entonces, en total, se cumplen los mismos 20 valores que yo necesito para la tabla. ¿Sí? Y bueno, esto lo habíamos copiado así nada más. Esto ya está para la gráfica. Entonces, pueden ver acá que en el gráfico ya se hizo en base a esto. Y esto, recuerden que les había dicho que puede ser
Lo puedo poner también como, como porcentajes. Sí, esto lo puedo poner como porcentajes también. El- la parte de acá de la leyenda. En lugar de ponerles como datos así puntualmente, yo les puedo poner como porcentajes. Bueno, si ya les indiqué en la anterior clase, en lugar de poner como datos puntuales. Acá me hace, bueno, acá ya están hechas las modificaciones. Sí, que tengo 5 8 y 7 que ya estaba la referencia hecha. Y eso básicamente era lo que les quería indicar para esta parte. Sí, en forma general les quería indicar la función contar para ir automatizando un poco este tipo de cosas, ¿no? Igual, asimismo, quiero que todo esto lo hagan un poquito mejor ustedes en sus casas. Profesor, Dime, esto lo va a subir a Educay. no les voy a subir este archivo. Quiero que lo hagan ustedes. Ah, ya, profe. Sí, quiero que lo hagan ustedes. Del mismo archivo que ya les